El ciclismo hoy en día cada vez está más tecnificado y hace falta gente más profesionalizada y más centrada en una labor exacta. Después de 2 años de cambiar cosas hemos conseguido una estructura de rendimiento estable, buena, donde creo que estamos con un buen equilibrio, tanto directores como preparadores, nutricionista, biomecánico, es decir, ya tenemos lo que es la estructura bien montada y ahora la tenemos que orquestar. El Movistar lo está haciendo de 10. Suponemos, damos por hecho, ¿no?, que tanto... En mi mente el ensayo general del 2022 era la Vuelta del 2021 y creo que hemos llegado a un buen punto de lo que te digo, ¿no?, de trabajar de manera conjunta, y aquella Vuelta a España, el meter a Enrique en el podio, la victoria de etapa con Miguel Ángel, que era el objetivo que nos habíamos propuesto, conseguirlo, y la manera en la que vi trabajar el equipo me hace seguir pensando que realmente en 2022 esto va a despegar. Enric ha trabajado durísimo, yo creo que bueno, siempre ha sido súper profesional, pero lo que se le exigió o lo que se veía desde el grupo de rendimiento, y creo que muchas veces mucha gente veía, era que había perdido esa chispa, ¿no? Y bueno, se hizo la apuesta de recuperar eso porque creíamos que era lo necesario para volver a meterle delante. Y Enric, mientras está Enric más. Pues le pidió un cambio muy brusco en su preparación, que él aceptó y creyó en él, y además tengo que decir que al principio no tuvo resultados. Es decir, la primera parte de la temporada ese cambio de un poco de filosofía de entrenamiento no dio sus resultados, pero él siguió creyendo en ello y eso lo vimos en la Vuelta, ¿no? Que ahí en la Vuelta sí que pues bueno, vimos a ese Enric mucho más vivo, mucho más reactivo, mucho más agresivo también. El bala es el bala, ¿no? Alejandro, yo creo que nos ha demostrado una y mil veces, y la última vez este año, después de caerse en la Vuelta, después de romperse la clavícula, pues ese amor por eso que hace y por este deporte nuestro que le encanta, y ha vuelto ganando, ¿no? Valverde ya primera posición, a lo campeón va a ganar Alejandro Valverde esta etapa, sí señor Valverde. A mí personalmente nada me hace pensar que vaya a haber un declive muy grande, al revés, creo que ha encontrado un puntillo con un par de cosas ahí que le dan seguridad y que bueno, ya le visteis, ya te digo, ¿no?, en Lombardía, o la Vuelta cuando arrancó, o este año en Dauphiné, que les ganó los mejores, con lo cual pues, yo creo que seguir en una línea muy parecida a esta de 2021, cuando lo hemos visto bien, con el plus de que creo que ha entendido un par de cosillas muy importantes en el ciclismo hoy en día, y eso con su calidad, pues ahí lo tendremos. Han llegado a un equipo nuevo, que hay que adaptarse, que es un material nuevo, que un poco la manera de hacer nuestra igual también un poco distinta de donde venía, y yo creo que necesitas un poco de tiempo, ¿no? Yo creo que el mejor Iván lo vimos en Suiza, con un rendimiento excepcional, y luego pues tuvo ahí en el Tour, no tuvo suerte, pues se puso enfermo, estuvo con antibiótico, y luego a partir del Tour pues le ha costado, ¿no? Johan es un corredor que ha crecido muy bien. De hecho, bueno, tiene unas características que al ciclismo hoy en día son difíciles de encontrar y están muy valoradas, que es técnicamente muy bueno, sabe, pilota muy bien lo que es la bici, sabe colocarse muy bien, es muy fino y bueno, puede ser un gregario muy bueno para el futuro. De hecho, por eso le incluimos en el 8 de la Vuelta. Mateo, pues bueno, ese séptimo puesto en París-Niza, pues creo que igual hasta lo descolocó un poco, no sé, creo que a la larga no fue demasiado bueno para él. Está claro que es uno de los jóvenes más prometedores que tenemos en el equipo y que tiene un potencial enorme. A la sombra de Annemiek, que al final era la que se ha echado el equipo a la espalda, pues eso ha hecho que todo el equipo subiera, ¿no? El nivel tanto de las que han ganado como de las que han trabajado para que ganaran, ¿no? Le va a valer a Annemiek van Vleuten para hacerse con la victoria. Ahora sí lo celebra con ganas, lo celebra con tranquilidad. Movistar. Cuando tienes un líder sólido, que es un faro, que es una seguridad, pues todo el mundo se crece y todo el mundo rinde más, ¿no? Pues tienen ahí un grupo humano muy bueno en el staff, bueno, pues con Pablo, con Jorge, con Sebas, que bueno, que tienen pues bueno, mucha piña y están muy unidas todas. Gorka con su experiencia, Alex con lo que ya nos ha enseñado, ¿no?, tanto en las clásicas como en País Vasco el año pasado, como en la Vuelta al principio. La idea es eso, ¿no?, la de reforzar esa segunda línea y traer corredores que puedan sujetar un poco mejor, y en algunos momentos de la temporada, ¿por qué no?, pues pasar ellos a un primer plano y tomar el protagonismo y los galones del equipo para intentar
conseguir esos resultados. Ahora lo que nos toca es dar el siguiente paso, que es que todas esas perlas que están un poco separadas, pues ponerles un cordón y hacer un collar bonito.